en la plataforma. La modalidad que hemos realizado es que se ha grabado la sesión. La sesión grabada la he colocado en el canal de YouTube y yo les he compartido únicamente el enlace. ¿Para qué? Para no sobrecargar la plataforma de Blackboard de todo el video, ¿verdad? Entonces usted va, se direcciona con el enlace y va a observar directamente la clase grabada. Si hay inconvenientes para poder visualizarlo, alguna compañera me decía, mire, yo no pude visualizarla, entonces resolvimos, ¿verdad? En algún momento tal vez no se había completado algún check al momento de cargar el video y en ese punto la compañera me decía, sí soy menor de edad y no puedo observarlo. Entonces son cuestiones que tal vez si se manifiestan uno las conoce y le da acceso a poder visualizar la información, ¿verdad? Entonces les decía, si tiene dónde anotar, anote. Si no, pues ponga toda la atención al tema del día de hoy. Va a estar la clase grabada. Usted puede visualizarla una y otra vez posterior a estas 2 horas que vamos a estar compartiendo por acá, ¿verdad? Usted lo puede visualizar tal vez más despacio, tal vez anotando, tal vez archivando sus apuntes, pero sí es importante que recordemos. Estamos siempre en función del proceso contable. En este sentido, es importante que recapitulemos. Recordemos entonces que el proceso contable está compuesto o lo forma 3 elementos, 3 fases. Iniciando con la fase número 1, que es la apertura. Recordemos entonces, ya lo decíamos, se puede dar cuando la empresa inicia sus operaciones o se puede dar cada 1 de enero. Es decir, todos los años del 1 de enero, ahí es la apertura del ejercicio contable. La siguiente fase, la apertura la realizamos también con un inventario. La siguiente fase es el desarrollo o el proceso de la información. Y esto es desde el 2 de enero, por ejemplo, hasta el 30 de diciembre, ¿verdad? Todo el registro de las actividades, de las transacciones que realizó la empresa. Y acá vemos distintos libros. Ya veíamos el libro diario, el libro mayor, el balance de comprobación y algunos libros auxiliares que pueden ser, por ejemplo, el libro auxiliar de clientes, el libro auxiliar de proveedores, el libro auxiliar de caja, el libro auxiliar de salarios o planillas, ¿verdad? Entonces, esta información se integra por distintos libros contables que son el respaldo de los registros de las transacciones. En este sentido, llegamos a la fase final, que es la fase de cierre. Y entonces, como ya comprendemos, el periodo contable inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre. Entonces, el cierre contable es al 31 de diciembre de cada año. Y es aquí donde toma importancia entonces conocer el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, que corresponde a ajustes contables y hoja de trabajo. ¿Por qué? Llegando al 31 de diciembre, la empresa necesita liquidar, condensar sus transacciones y conocer entonces cuál es el estatus a esa fecha. ¿Cómo está? ¿Cuál fue el comportamiento? Y para ello debemos de reconocer que en todo el proceso de registros contables pueden existir algunos errores, ¿verdad? Entonces, traemos los saldos reales, ajustamos entonces esos saldos y conozcamos también que para todo hay solución, ¿verdad? Si usted se equivocó en algún momento, reconoce que existe algún error, modifiquemos la parte contable, actualicemos y ajustemos la contabilidad. Entonces, veamos qué dice la teoría respecto a los ajustes contables. Nos indica que previo a la elaboración de estados financieros es necesario examinar si algunas cuentas reales o nominales, es decir, cuentas de activos, pasivos, ingresos y gastos, se encuentran ajustadas a la realidad. Si no fuese así, es preciso efectuar ajustes a la fecha del cierre del ejercicio contable. Otro punto importante, todos los ajustes contables van a contener fecha 31 de diciembre de cada año. Y los ajustes contables se registran en el libro diario. Entonces, ¿qué son los ajustes?
Son partidas contables que nos van a permitir generar entonces una actualización de las cuentas para traerlas a la realidad, a su saldo real. Entonces, puede ser por errores o puede ser específicamente por ajustes directos a cuentas específicas. Ya vamos a ver cómo podemos generar ajustes y que estos ajustes sí o sí se deben de generar. O sea, son clave, son básicos. Al momento que usted evalúe los estados financieros previo a firmarlos para que se publiquen, para que se autoricen, usted debe evaluar que sí se ajustaron todas las cuentas al cierre del periodo contable, al 31 de diciembre de cada año. Muy bien, solo por favor me confirmen si se escucha correctamente porque vamos a iniciar a explicar entonces cómo desarrollamos los ajustes. Por favor, ¿estamos escuchando correctamente? En parte sí, licenciada, se escucha bien. Gracias, muy amable, gracias por confirmar. Gracias por indicar. Bueno, entonces vamos a verificar 4 ajustes clave, 4 ajustes que son básicos. Entonces, iniciando con la regularización del IVA. Cabe mencionar que la regularización del IVA se debe realizar mes a mes. Ahora recordemos, la empresa durante todas sus transacciones mensuales que están registradas en el libro diario, si ustedes recuerdan, ha realizado compras, ha realizado ventas y en todas se ha incluido el IVA. Es un punto importante también. Voy a hacer un paréntesis. Observé exámenes en los cuales no me incluyeron la parte de IVA. Y eso fue algo que recalcamos. Todas las compras deben acompañarse de un IVA crédito o un IVA por cobrar. Y todas las ventas deben acompañarse con la cuenta IVA débito o IVA por pagar. Esto es indispensable. Esto lo tiene que registrar siempre. Entonces, ya conociendo que existen 2 tipos de IVA en los cuales la empresa ha generado en función de compras y ventas, tanto de mercaderías o de activos, o también a través de los gastos, ¿verdad? Porque cuando la empresa, por ejemplo, pagaba el alquiler, ya tenía un IVA crédito porque generó un pago, generó un gasto. En función de ello, necesitamos conocer cuál es el estatus real de ese IVA para la empresa. Entonces, ahora debo evaluar. Y para ello, mi base, mi información será el balance de saldos. Por eso es importante que al día de hoy ya tengamos claro cómo está integrado el balance y que sepamos también cómo está integrado el libro mayor y el libro diario, porque todo tiene referencia, todo es cíclico, todo es coherente. Entonces, sí es importante que tengamos correctamente el balance de saldos. Entonces, para realizar el ajuste contable de regularización de IVA, debo generarme la pregunta, ¿cuál es el saldo de IVA? Tanto IVA crédito como IVA débito, o IVA por cobrar e IVA por pagar. Para ello me voy a evaluar el balance de saldos o balance de comprobación. ¿Y qué voy a hacer ahí? Buscar las cuentas de IVA. Y acá puedo observar que en el número 3 figura IVA por cobrar, que es un sinónimo de IVA crédito, en el cual observo que tiene un saldo de 19,243. Ahora busco la cuenta IVA por pagar o IVA débito y veo en la fila 15 o en el numeral 15 que figura la cuenta IVA por pagar con un saldo de 2,142,86. Desde acá debo generarme otra pregunta. Ya pregunté, ¿cuál es el saldo del IVA por cobrar? ¿Cuál es el saldo del IVA por pagar? Ahora, ¿cuál es mayor? Entonces yo veo, IVA por cobrar 19 e IVA por pagar 2,000. Yo veo que el mayor es el IVA por cobrar. Es decir, desde ahí ya me doy una respuesta. La empresa tiene crédito a favor, tiene IVA por cobrar, tiene crédito, no debe de generar ningún pago a la SAT. Desde ahí ya veo que no tengo que generar ningún pago a la Superintendencia de Administración Tributaria. Desde ahí usted como contador, como administrador, ya toma la decisión en cuanto a qué recursos gestionar, porque
veamos el escenario contrario. ¿Qué pasa cuando el IVA por pagar es mayor al IVA por cobrar? Bueno, desde ahí ya sé que tengo una obligación. Cuando el IVA por pagar en el balance de saldos o el balance de comprobación es mayor al IVA por cobrar, desde ahí yo como administrador de empresa, como propietario, debo prepararme con los recursos líquidos, con el efectivo, con la liquidez, para poder generar el pago del impuesto. Cabe mencionar que el impuesto al valor agregado se cancela un mes posterior al cierre. ¿Cómo así? Por ejemplo, si estamos cerrando el mes de agosto, tenemos todo el mes de septiembre, es decir, hasta el 30 de septiembre para poder pagar el IVA de agosto. Entonces tenemos prácticamente un plazo de un mes para que la administración, para que el propietario gestione los recursos y pueda generar ese pago. Por ejemplo, el mes de septiembre. No sé si alguien necesita hablar, necesita preguntar algo. ¿No? Decíamos entonces que, por ejemplo, el mes de septiembre lo vamos a finalizar el día miércoles 30. Para poder pagar el IVA del mes de septiembre, la empresa va a tener todo el mes de octubre para poder generar el pago. Entonces es ahí donde deben de tomarse las mejores decisiones y administrar los recursos para contar con esa liquidez y efectuar los pagos correspondientes. Lamentablemente tenemos una cultura en la cual no nos gusta generar pago de impuestos. No les digo que no nos guste, es que necesitamos administrar estos recursos. Por eso necesitamos entonces, si usted empresa, si usted propietario, si usted administrador, realiza un gasto que sea deducible, un gasto que sea necesario para las operaciones de la empresa, usted debe de contar con su comprobante, que es la factura contable, para poder deducir ese gasto y tener IVA crédito, IVA a su favor. Pero como muchas veces no somos responsables de todas las actividades económicas de la empresa, ¿necesita factura? No necesito factura. ¿Y qué es lo que pasa? No voy a registrar un gasto y no voy a tener un IVA a crédito, ¿verdad? Entonces sí necesitamos que todos los gastos sean comprobables a través de una factura contable. Un recibo no es un documento contable. Que un documento, que una factura no contable, que una factura impresa en su computadora, no, tiene que ser un documento contable que debe tener un número de resolución emitido por la SAT. Entonces, sí es importante que observemos toda esta parte para evitar inconvenientes en cuanto al pago del IVA. No es que no nos guste, debemos gestionar correctamente para obtener entonces tanto crédito como débito. Entonces, también es importante que todos los gastos que esté registrando la empresa sí correspondan a la empresa. Porque, ¿qué puede pasar después? Al final del ejercicio, como ingresamos gastos que no corresponden, al final lo que representa la empresa es una pérdida. Obtuvimos pérdida en este periodo, pero cuando vamos a ver el saldo de caja y bancos es súper elevado. ¿Por qué? Porque la empresa no efectúa esos pagos, sino que le dijo a mi primo, a mi tío, mira, conseguime facturas, aquí está el NIT de la empresa, aquí está el nombre de la empresa y tráeme las facturas. ¿Y qué hace? Registrarlas en su contabilidad, pero ¿qué pasa? Al final del ejercicio lo que representa es una pérdida. Y al tener, por ejemplo, 4 años de pérdida, si es una sociedad, en automático debe liquidarse, debe cerrarse. Entonces, sí tenemos que conocer cómo operar todas las transacciones en cuanto al manejo de IVA crédito e IVA débito. Entonces, la recomendación, usted como administrador de empresas, como propietario, como representante legal, genere los pagos de impuestos en las fechas correspondientes. Evite generar pagos posteriores porque esto ya incurre en multas, ya incurre en recargos, ya incurre en intereses. Y si la empresa no genera los pagos consecutivamente, es decir, por ejemplo, no, la empresa no quiere pagar el IVA de enero, no paga el de febrero, no paga el de marzo, no paga el de abril, bueno, esto puede llevar a otros asuntos a la empresa. Ya vemos un asunto legal, por ejemplo, que puede pasar que la SAT le puede bloquear el NIT, por ejemplo, y no pueda generar transacciones o lo pueda colocar como renuente. Entonces, esto ya lleva a otro tipo de problemas para la empresa. Entonces, usted asegure que sí se estén pagando los impuestos en las fechas correspondientes.
Lamentablemente no tenemos esa cultura. Lamentablemente el propietario, los dueños, los administradores, la junta directiva, como reconocemos, son empresas familiares, dejamos esto a última hora o no lo pagamos en tiempo oportuno. Y esto nos lleva a más gastos porque nos trae multas, nos trae intereses y el impuesto, por ejemplo, el IVA, sí se paga el 50% más si no lo pagamos en el día. Por ejemplo, que el mes de agosto se tenga que pagar el 30 de septiembre, el miércoles 30. Ah, pero se le olvidó, no lo quiso pagar, lo paga el 1 de octubre, por ejemplo. Ahí ya tiene que pagar el 50% más. Es decir, si usted tenía que pagar un IVA de 500, usted debe pagar 750 más intereses. ¿Por qué? Paga el 100%, 500, más el 50%, que son 250, más intereses y mora por no pagar en tiempo oportuno. Así es de que usted como administrador asegure que los tiempos, los pagos, perdón, se realicen en tiempo oportuno, en tiempo correcto, para evitarse gastos innecesarios, ¿verdad? En este punto ya he generado entonces las preguntas clave. ¿Cuáles son los saldos? Ya veo, IVA crédito o IVA por cobrar, IVA débito o IVA por pagar. ¿Cuál es el mayor? Acá ya observé que el mayor es IVA por cobrar. Entonces, acá yo ya sé o ya me voy a formar la idea que cuando tengo un IVA crédito o un IVA por cobrar mayor a un IVA débito, no voy a generar pago de IVA a la SAT. Entonces, como bien sabemos, el ajuste, como indicaba la teoría, es traer el saldo real a la fecha del cierre del ejercicio contable. Para traer el saldo real, entonces lo que necesito es generar la partida contable con las cuentas contrario a su naturaleza. Ese es el punto importante. Los ajustes lo que tratan es llevar ese saldo a la realidad. Y para llevar el saldo real necesito generar la partida con las cuentas contrarios a su naturaleza. Por ejemplo, vemos acá en la partida inicial donde tenemos con fecha 31 de diciembre el IVA por pagar. ¿Por qué? Lo estamos colocando en el debe, porque es el lado contrario a su naturaleza. Y algo importante, ¿qué saldo tenía entonces el IVA por pagar? Según mi balance de comprobación, tiene un saldo de 2,142. Entonces, en el ajuste utilizo ese monto, esa cantidad. Y ahora, continuando con la partida, tengo IVA por cobrar registrado en el haber. ¿Por qué? Es el lado contrario a su naturaleza. ¿Y qué monto estoy utilizando? El monto que es menor, 2,142. Así, yo tengo entonces el ajuste contable para que luego ya pueda visualizar en mi hoja de trabajo cómo va a disminuir el saldo. ¿Por qué? IVA por pagar estaba en el haber y yo ahora lo estoy colocando en el debe. ¿Qué va a pasar entonces? Se va a quedar en cero. ¿Y qué significa esto? ¿Qué representa? Que yo no debo pagar impuesto de IVA a SAT. Y con el IVA por cobrar, yo lo tenía en el debe, lo estoy colocando en el haber. Si recuerdo, tenía 19,000 y estoy generando el ajuste con 2,000. Lo que significa es que va a disminuir ese saldo de 19, posiblemente me baje de 17. ¿Por qué? Porque ya estoy ajustando, ya estoy compensando. Y esta es la forma entonces que voy a generar la partida, el ajuste de IVA, cuando el IVA por cobrar sea mayor. ¿Se comprende o hay alguna duda? ¿Se comprende cómo estamos utilizando la información? ¿De dónde la estamos obteniendo? Sí, licenciada. ¿Sí estamos bien? Bueno, perfecto. ¿Qué pasa entonces? Ya vimos la primera modalidad en función de nuestro ejemplo. Pero alguien puede preguntar, bueno, ¿y qué pasa cuando el IVA por pagar sea mayor al IVA por cobrar? Por ejemplo, vamos a colocar por acá que tenemos un saldo de IVA por pagar de 10,000 y tenemos un
IVA por cobrar de 5,000. Bueno, de igual forma, me pregunto, ¿cuál es mayor? Y acá ya puedo observar que el mayor es el IVA por pagar. Desde aquí yo como administrador ya sé, bueno, sí tengo que generar pago a SAT, sí tengo que generar pago de IVA. Entonces, pregunto, ¿cuál es el mayor? El IVA por pagar de 10,000. Entonces, mi ajuste contable va a generarse de la siguiente forma. Siempre registrando las cuentas en el lado contrario a su naturaleza. Por ejemplo, el IVA por pagar, yo lo estoy colocando en el debe. ¿Cuánto tenía de IVA por pagar? 10,000. ¿Cuánto estoy registrando? 10,000. Perfecto. El IVA por cobrar, yo sé que su saldo es deudor y debo colocarlo en el debe, pero para el ajuste, contrario a su naturaleza. Por eso lo estoy colocando en el lado del haber con 5,000. Hasta ahí es la información que yo tengo. Ahí son los saldos que he registrado. Bueno, para el ajuste entonces, ahora ya sé que la empresa sí le debe de generar un pago a la Superintendencia de Administración Tributaria. Entonces, yo coloco el pago que se realice. ¿Y cuánto va a pagar? La diferencia. 10,000 menos 5,000, la empresa tiene que pagar entonces un IVA de 5,000 y eso lo puede generar a través de cajas, si lo hace con efectivo, billetes y monedas, a través de una ventanilla bancaria o a través de bancos, si es a través de una transacción, que también es posible. ¿Y qué pasa entonces si la empresa no realiza este pago en fecha correspondiente? Acá pues ya va a tener una cuenta por pagar, en este caso a SAT, ¿verdad? Pero ya lo veíamos, ya no van a ser 5,000. Ahí ya va a ser 5,000 más la multa formal, que es el 50% del impuesto, más los intereses y más la mora. Entonces, sí es importante que aseguremos que sí se hagan o se realicen los pagos en el tiempo oportuno. En el típico ejemplo de que la empresa sí genere los pagos correspondientes, utilizamos entonces la cuenta caja. ¿Con qué monto? Con la diferencia. Así es como quedaría el ajuste contable cuando el IVA por pagar sea mayor. ¿Hay alguna duda? ¿Se comprende? ¿No hay dudas? Bueno, vamos a pasar al ajuste número 2, en donde nos indica que se registran las transacciones en cuanto a depreciación y amortización. Voy a hacer énfasis que la empresa no le va a dar esta información. Estas operaciones, estos ajustes deben de realizarse en forma habitual. Ya les decía, el IVA mes a mes y las demás operaciones son al 31 de diciembre de cada año. Es decir, que al 31 de diciembre de cada año, la empresa sí o sí debe registrar las depreciaciones y amortizaciones. Ahora bien, es importante que conozcamos la información correspondiente a depreciación. Y ahora preguntémonos entonces, ¿qué es una depreciación? Una depreciación entonces es la distribución sistemática del valor de los activos en función de su vida útil. ¿Cómo así? Comprendamos entonces, los activos que vamos a depreciar son los activos no corrientes, es decir, los activos que tienen una vida útil que se esperan utilizar por más de un periodo contable. ¿Y cuáles son esos activos no corrientes? Pues pueden ser vehículos, puede ser mobiliario de equipo, puede ser equipo de computación, maquinaria, herramientas, cristalería, es decir, esos activos que nos sirven para el desarrollo de las actividades y que se esperan utilizar por más de un periodo, por más de un año. Entonces, ¿qué pasa con estos activos? Con el paso del tiempo, con el paso del año, pues ellos ya han sufrido un desgaste. Ya tienen un tiempo de uso. Por ejemplo, veamos un vehículo.
pues tiene kilómetros recorridos, tiene, ya se ha invertido en gastos de mantenimiento, en repuestos, por ejemplo, es decir, su valor va a disminuir, pero en el caso de mobiliario de equipo lo utilizamos para las actividades de la empresa, es decir, su valor ya no es el mismo. Cuando usted compra un escritorio, está nuevecito, no tiene ningún rayón, no tiene ningún daño, pero al final de un año, usted ya se ha despintado, ya se ha quebrado, ya se ha roto, entre otros, ¿verdad? Entonces, todos estos gastos o estos desgastes que sufre un activo, a eso le llamamos entonces depreciación, ¿verdad? Y por eso nos decía la teoría, ¿qué son los ajustes? Son las operaciones que se realizan entonces para traer el saldo real al cierre del ejercicio contable. Entonces, ya veíamos en cuanto a la depreciación. Ahora, ¿qué vamos a depreciar? Los activos no corrientes. ¿Cómo los vamos a depreciar? Y para ello, pues, van a tener una tarea, eso sí, anótelo, porque no va a ser una tarea que usted tenga que entregar, sino que va a ser una tarea para que usted vaya, investigue, conozca, estudie y lo retenga. Y va a ir a buscar en el decreto 10/2012, artículo 28, los porcentajes de depreciación. Ahí va a encontrar entonces qué porcentajes se utilizan para depreciar los distintos activos. Voy a colocar en el decreto 10/2012, artículo 28, porcentajes de depreciación. Decreto 10/2012, artículo 28, porcentajes de depreciación. Y pues literalmente nos indica, se fijan los siguientes porcentajes anuales máximos de depreciación para el método de línea recta. Hay un punto importante, anuales y máximos. Ahí está la clave. Por eso es que tenemos los ajustes al 31 de diciembre y estos se realizan una sola vez al año. Por eso dice ahí el artículo 28, porcentajes máximos anuales. Algo importante también es que usted no puede depreciar con un porcentaje mayor al que figura en el artículo 28. Por ejemplo, nos indica que para edificios, construcciones e instalaciones debe depreciarse en un 5%. Usted no puede depreciar un 6, un 7, un 8, un 10, porque así se me antoja, no. Puede depreciar menos, puede depreciar un 3, un 4, hasta un 5. Por eso ahí dice el artículo, máximo, porcentaje máximo. No puede depreciar más que eso. Nos continúa indicando que los árboles, arbustos, tanto frutales y especies vegetales que produzcan frutos, se van a depreciar en un 15%. Instalaciones, inmuebles, mobiliario y equipo, buques, barcos, se van a depreciar en un 20%, es decir, todo lo que sea correspondiente a transporte. Continúa y nos indica que los semovientes utilizados como animales de carga, podríamos decir nosotros, pero ahorita ya no se dan, bien se dan, en la actividad agrícola se da, y por eso la ley lo tipifica también. Maquinaria, vehículos en general, grúas, remolques, semirremolques, contenedores y material rodante, se va a depreciar en un 20%. Equipo de computación, un 33.33%. Herramientas, porcelana, cristalería, mantelería, cubiertos, esto es en cuanto a las empresas de restaurantes también, ¿verdad? Recordemos que un cubierto, la cristalería no va a estar como la compró inicialmente, nuevecita, al final de un año, ¿verdad? Ya ha sufrido un desgaste. Y lo vamos a depreciar en un 25%. Y también nos indica que los reproductores de raza, machos y hembras, se van a depreciar en un 25%. Y todos los bienes que no están descritos con anterioridad, es decir, en los incisos anteriores, se van a depreciar con un 10%. Ahí tenemos entonces los porcentajes que debemos utilizar. Ya le decía, corresponde para tarea. Vaya, investigue, busque decreto 10/2012, artículo 28 y lea los porcentajes de depreciación. Conózcalos, sepa cuáles son.
No le digo que se los aprenda ya, ¿verdad? Porque eso es a través de la práctica. Usted ya al final de cierto tiempo ya con la práctica, bueno, ya sé que el equipo de computación se debe prestar un 33.33, que el mobiliario en un 20%, que vehículos en un 20%, que edificios en un 5%. Es decir, usted va a ir reteniendo esta información. Entonces, algo importante, usted cuando evalúe las depreciaciones, amortizaciones, vea que se utilizaron esos porcentajes. Porque me atrevería a decir que hay profesionales ejerciendo que utilizan porcentajes mayores. Desde ahí ya la empresa va a generar una serie de inconvenientes legales, ¿verdad? Porque no son gastos deducibles al final de un periodo contable. Entonces, usted vea que sí se utilicen esos porcentajes que la ley indica. Entonces, ya sé que debo depreciar los activos corrientes. Entonces, los busco en el balance de saldos. Por eso es importante que tenga ya mi balance de saldos. ¿Cuáles son los activos no corrientes? Todos los activos que se esperan utilizar por un periodo mayor a un año. Llámese mobiliario, llámese equipo de computación, y para este ejemplo también tenemos para amortizar gastos de organización. Bueno, acá en este ejemplo son los únicos que tenemos, pero ya veíamos, pueden existir herramientas, puede existir cristalería, puede existir vehículos, por ejemplo, puede existir una serie de activos que nos van a permitir entonces conocer su depreciación al final de un periodo. Ahora que ya conozco cuáles son los activos que voy a depreciar, los tengo por acá. De acuerdo al artículo 28, con base en el artículo 28, decreto 10/2012, por ejemplo, vamos a recordar, para mobiliario y equipo me decía, bueno, utilice un porcentaje máximo de un 20%, perfecto. ¿Y qué voy a hacer para conocer cuál es el monto de depreciación? Una simple operación, una multiplicación. Utilizo la base del valor del activo, que esa la tomé del balance de comprobación, y la multiplico por el porcentaje de depreciación. Y es ahí donde yo ya obtengo el valor de la depreciación que va a conformar el ajuste contable. Voy al siguiente activo y pregunto, entonces, ¿cuál es el activo? Equipo de computación. Con base en el artículo 28 que me decía, utilice el porcentaje de 33.33%. Muy bien. Y para gastos de organización, alguien preguntará, pero ¿por qué vamos a amortizar si es un gasto? Voy a hacer énfasis que este gasto es el único permitido que se puede amortizar porque es un gasto de organización, es un gasto que incurre la empresa al momento de constituirse. Por ejemplo, los gastos de la inscripción. Si es una sociedad, pues todos los gastos que conlleva en cuanto a los honorarios, puede ser de un notario para constituir la empresa, ¿verdad? Para generar todas las actas de constitución, los nombramientos de representante legal, es decir, todos los gastos que incurre la empresa para constituirse, para iniciar operaciones. Estos gastos se pueden amortizar. Entonces, ¿qué porcentaje utilizo? Un 10%. Y acá, en esta columna, yo veo que ya tengo el monto de la depreciación para cada activo. Para el caso de mobiliario, tengo una depreciación de 1.998, para el equipo de computación 5.182 y para gastos de organización, una amortización de 78. Para todo esto, necesito, por ejemplo, si yo quiero saber la vida útil, ¿verdad? La ley me dice deprecio en un 20%, pero ¿cuántos años voy a depreciar? De forma sencilla. Si estoy depreciando un 20%, entonces yo conozco que todo activo tiene un 100%. El 100% de su depreciación la divido en un 20% que estoy utilizando y acá voy a obtener que la vida útil de mobiliario y equipo es de 5 años. Es decir, que durante 5 años voy a estar utilizando este monto de depreciación. Voy a estar utilizando el monto de 1.998, ¿verdad?
Y para el siguiente activo, equipo de computación. Sé que el 100% es su valor en libros, pero estoy utilizando un 33.33, por ejemplo. Yo sé que la vida útil del equipo de computación es de 3 años. Contablemente, la ley me permite utilizar el equipo de computación 3 años. Pero ustedes dirán, bueno, sí tiene más vida útil, la puedo seguir utilizando, perfecto. Pero contablemente la voy a depreciar en 3 años. Y para el caso de gastos de amortización, estos gastos los voy a amortizar en 10 años. Es decir, que en 10 años voy a estar conociendo, voy a estar registrando el monto de la amortización. Bueno, entonces ya conocemos el porcentaje de depreciación y la vida útil de cada activo. Vamos ahora a generar el ajuste contable. Me traslado a la sección de ajustes. Como decía la teoría, estos van registrados en el libro diario. Ahora, recordemos los elementos de una partida. Voy a hacer énfasis porque fue una pregunta clave en el examen que hubo mucho error. Número de partida, la fecha. Voy a hacer énfasis que todos los ajustes se van a registrar con fecha 31 de diciembre. Vamos a tener cuentas que reciben, vamos a tener cuentas que entregan, vamos a tener una breve descripción del movimiento y los totales para cerrar la partida. Esos son los elementos. Pero, ¿cómo realizo entonces el ajuste contable? Acá de forma sencilla voy a utilizar la cuenta depreciación. ¿Por qué? Es el ajuste que estoy haciendo. ¿Y qué le voy a acompañar a la cuenta? El nombre del activo original. Por ejemplo, si me voy a evaluar el balance de saldos, veo que el activo es mobiliario de equipo. Para la partida utilizo entonces depreciación mobiliario de equipo. Le estoy anteponiendo la palabra depreciación. El siguiente es equipo de computación. En el ajuste lo dejo depreciación equipo de computación. Y por último tengo amortización de gastos de organización. Es el único gasto que vamos a amortizar. Entonces acá, ¿qué monto registro? Los que previamente determiné en estos cálculos. Base del activo por el porcentaje. Estos son los montos que estoy registrando en esta sección. Estas son las cuentas que están recibiendo. ¿Por qué tengo en el debe depreciación de todos los activos? Porque esto lo vamos a registrar posteriormente en un gasto. Entonces, la naturaleza de los gastos son con saldo deudor y se aperturan en el debe, tal cual lo estamos realizando en este ajuste. Estoy cargando depreciaciones como gasto. Recuerde eso. Bueno, ahora, ¿qué cuentas me van a entregar? Para generar el ajuste de depreciaciones y amortizaciones, voy a utilizar cuentas de depreciación acumulada. Hagamos esa diferencia. Usted ahora note que los que recibieron solo fueron cuentas de depreciación. Los que me están entregando son depreciaciones acumuladas. Haga la diferencia. Acá radica mucho el error en cuanto a los estudiantes porque me colocan únicamente solo depreciación. No, una depreciación en el lado del haber está incorrecto. Estamos utilizando solo un gasto. No. Recuerde, en el lado del debe usted solo utiliza depreciación y en el lado del haber ya la utiliza como depreciación acumulada. Esto va a ser como un pasivo o para regularizar los activos. Entonces, si se da cuenta, depreciación acumulada y luego amortización. ¿Qué montos estoy utilizando? Los mismos que ya determiné con anterioridad en cuanto al cálculo. Entonces, en términos generales, quienes van a recibir son las cuentas depreciación acompañada con el nombre del activo y quienes van a entregar son depreciaciones acumuladas con la cuenta del activo correspondiente. Así de sencillo es como vamos a generar el ajuste correspondiente a depreciaciones y amortizaciones. Necesita entonces conocer cuál es el saldo de los activos, necesita conocer cuál es el porcentaje, hace una multiplicación, reciben las cuentas de depreciación y entregan las cuentas de depreciación acumulada. No sé si se comprende, ¿hay alguna duda? ¿Necesitamos ampliar la información o estamos comprendiendo de forma correcta? Los escucho, por favor, pueden indicarme.
Ya yo tengo una curiosidad. Diga. Entiendo que estén entregando las depreciaciones acumuladas, eh, porque como tal usted lo indicó, eso es lo que estoy pagando por la cantidad de años que logré calcular. Sin embargo, eso yo imaginé, llegué a imaginar que también ahí iba a entregar caja, porque no sé cómo, si eso también se toma en cuenta cuando se está liquidando. Gracias. No va a entregar caja porque no es efectivo. Lo que está sufriendo el activo es un desgaste, pero a nadie le estamos entregando efectivo. Cuando se entregó efectivo fue cuando adquirimos el activo. Por ejemplo, cuando adquirimos el mobiliario, nosotros cargamos la cuenta mobiliario de equipo y entregamos con caja posiblemente o entregamos con banco en función de cómo lo pagamos. Pero eso lo pagamos desde el inicio. ¿Verdad? Entonces, ahora lo que está entregando es una regularización, un ajuste para traer el saldo real o el valor de ese activo. ¿Qué va a pasar entonces? Por ejemplo, voy a ir a la siguiente hoja, donde mi valor en libros para el siguiente periodo ya no va a ser 9.990, sino que va a ser el valor menos la depreciación. Y entendería que el valor en libros para el siguiente periodo, en el caso de mobiliario de equipo, es de 7.992. Mi mobiliario de equipo ya no cuesta 9.990, ya cuesta 7.992. En el caso de equipo de computación, mi equipo de computación ya no cuesta 15.550. Ahorita tiene un valor en libros de 10.367 y así sucesivamente. Entonces, acá no entregamos con caja porque no estamos realizando pagos. Lo que estamos haciendo es ajustes, regularizaciones para traer los saldos a su valor actual, a su valor razonable. Entonces, respondiendo a su pregunta, no entregamos con caja en ningún momento. O creo que ya entendí. Entonces, por ejemplo, el momento de que alguien quiera vender ese equipo, por ejemplo, yo quiera cambiar el equipo de computación, ya no lo puedo vender por el valor inicial que yo lo adquirí, que eran 15.000, porque su valor real por uso y por todas esas cuestiones va a ser de 10.367.19. Correcto. Si usted, la empresa decide, bueno, cambiemos el equipo, sí, pero solo un año tiene, pero no importa, yo lo quiero cambiar. Bueno, cambiemos el equipo, vendámoslo. ¿En cuánto lo podemos vender? Bueno, su valor en libros es de 10.000, pero ¿en qué condiciones está? Alguien dirá, está nuevecito, no lo utilicé, solo una vez al año lo utilicé. Bueno, dice el propietario, vendámoslo en 15.000. Perfecto. Si usted lo vende en 15.000, entonces lo que va a tener ahí es una ganancia en negociación de ese activo. ¿Por qué? Porque su valor en libros era de 10.000, pero usted lo vendió en 15.000. Entonces ahí ya es otra partida contable, ¿verdad? Ya tenemos que, ahí sí recibimos en caja, porque lo que estamos recibiendo es por una venta, lo que está entregando, entonces va a ser ese equipo el que está saliendo. Pero si, en el caso de que usted planteaba la pregunta, si la empresa lo quiere vender, al valor mínimo que lo puede vender es de 10.000, menos de 10.000, no, ¿verdad? Pero lo puede vender a un precio mayor para obtener una ganancia en esa venta de ese activo. Así es como funcionaría. ¿Estamos ahí? Sí, licenciada, gracias. Perfecto. Muy bien. Vamos a continuar entonces con el siguiente ajuste y este nos indica que se cancelan las cuotas del IX. Este ajuste también la empresa lo hace de forma mensual. Mensualmente la empresa debe de generar ese pago, esa obligación. Si bien es cierto, cuando voy a hacer la trazabilidad desde el libro diario. En el libro diario, usted ya generó su partida de sueldos y salarios y usted ya dejó una obligación para la empresa. Desde aquí, usted ya tiene una obligación. Usted, la empresa, tiene la obligación de un X por pagar. Recordemos, todas las cuentas por pagar son obligaciones, son pasivos. Usted ya lo dejó para un periodo siguiente, en este caso, de 2.370.11.
Recomendación también, genere los pagos de X en tiempo oportuno. ¿Y cuál es ese tiempo? Para el pago de seguro social, la empresa tiene 20 días siguientes a un mes vencido. Por ejemplo, cerrando el mes de agosto, que fue el mes anterior, la empresa lo cerró el lunes 31 de agosto, pero la empresa tuvo que generar el pago el día 20. Si vemos en el calendario día 20 fue domingo, bueno, entonces el día hábil siguiente, el día lunes 21. Perfecto. Este día la empresa generó el pago al Seguro Social. ¿Por qué? Cumpliendo con los plazos establecidos, en este caso por el Seguro Social. ¿Qué pasa entonces? Usted, como administrador, como propietario, representante legal, asegure que la empresa esté generando los pagos tanto de cuota patronal como de cuota laboral. ¿Cómo se tipifica en este ejemplo? X por pagar. Aquí engloba las dos cuentas, tanto cuota laboral como cuota patronal. Pero para todo eso es importante que usted también sepa que se está pagando correctamente. Si recuerda, usted determinó la cuota laboral, se la retuvo al colaborador, pero ahora a usted, empresa, le corresponde pagar esa retención que generó al Seguro Social. ¿En dónde lo va a hacer? A través de una ventanilla bancaria o a través de un pago electrónico, ¿verdad? Donde puede generar el pago por las cuotas de X. En otros grupos de estudiantes me preguntaban, ¿y cómo sé si el Seguro Social está recibiendo mis pagos? ¿Cómo sé si la empresa está generando el pago al IX? Porque lo que sucede es que al final, en años posteriores, se ve el inconveniente. Usted dice, bueno, ya llevo 40 años laborando, me voy a jubilar por el IX, y cuando va a hacer sus trámites para conocer sus cuotas canceladas, resulta que la empresa nunca le pagó. Se lo retuvo, sí se lo retuvo, usted como colaborador, pero nunca generó ese pago al Seguro Social. Entonces es importante que conozcamos esa parte. ¿Dónde puede conocer si el Seguro Social ha recibido las cuotas de su empresa? Pues también puede generarlo a través de consultas de pagos al IX. En consulta de contribuciones, usted ingresa su número de afiliación y ahí en automático le va a mostrar las empresas o la empresa para la cual usted labora y que esa empresa sí está cumpliendo con el pago al Seguro Social. Entonces es importante que usted asegure que si le están reteniendo la cuota laboral, que su empresa se la esté cancelando al Seguro Social, ¿verdad? Bueno, entonces como toda empresa responsable nos indica el enunciado. La empresa generó el pago al Seguro Social. Lo que estamos haciendo son ajustes y por naturaleza vamos a colocar las cuentas contrario a su origen, contrario a su naturaleza. Por ejemplo, lo veo desde el libro diario, lo tengo en el haber como un pasivo, como una cuenta por pagar. Me voy al libro mayor y veo que el X por pagar lo tengo en el haber. Me voy al balance de saldos y veo que el X por pagar lo tengo en el haber número 23. ¿Qué me dice el ajuste? Traiga las cuentas a su saldo real. Lleve las cuentas a su saldo correspondiente al cierre del periodo. ¿Qué voy a hacer? Colocar la cuenta en el lado contrario a su naturaleza. Si la tengo en el haber, la voy a colocar entonces en el debe. Tal cual lo tengo por acá, en el debe. Y como me indica que la empresa sí pagó los saldos al Seguro Social, lo estoy entregando a través de caja. Sí fue con billetes y monedas. Ahora, si la empresa me dice, no, mire, fue a través de un pago electrónico, una transferencia bancaria, puede ser a través de bancos. Pero en el típico ejemplo, yo voy a generar en el debe el X por pagar y voy a colocar en el haber el pago correspondiente con caja. ¿Hay alguna duda con este ajuste? ¿Se comprende? Si hay dudas, no tengan pena, pueden interrumpir, pueden preguntar.
No tenemos dudas. Se comprende correctamente de dónde obtuvimos este ajuste. Sí, Ya, licenciada. así como usted decía que la empresa sí pagaba el IX, hay un movimiento que se puede hacer o representar si no lo paga. No le escuché lo último. ¿Hay algún movimiento qué? Que se pueda representar en una partida si no se paga, o sea, si el IX por pagar no lo paga la empresa o... Si no paga la empresa el IX por pagar, simplemente no va a existir esta partida. Siempre va a permanecer el IX por pagar. Póngale que la empresa tenía en este mes en el balance de saldos 2.370, pero en el segundo mes tampoco la empresa lo pagó. Le sumo los 2.370. Lo que va a pasar es que va a ir incrementando ese monto del IX por pagar. Ya no van a ser 2.370, sino que van a ser 4.740, por ejemplo. Entonces nunca va a existir este ajuste de que se está cancelando esa cuota. Entonces también es un grave problema si lo vemos así, porque por cultura no pagamos la cuota del IX. Y se lo digo así porque son empresas familiares en las que, bueno, sí retengamos el IX, pero ¿y el pago cuándo lo hacemos, verdad? Entonces, sí asegure que estén generando los pagos tanto de cuota laboral, cuota patronal, al seguro social. El compañero preguntaba, ¿y qué pasa si la empresa no lo paga? Simplemente no va a existir este ajuste, no va a existir esa partida y su saldo se va a ir incrementando. Su saldo de X por pagar se va a ir incrementando. Algo importante también, voy a hacer el comentario, la aclaración. La empresa está obligada a generar el pago del X cuando posee más de 3 trabajadores, más de 3 colaboradores. En el caso de empresas de cualquier actividad. Ahora, en el caso de las empresas de transporte, están obligadas desde que se inscriben. Aunque tengan solo un colaborador, las empresas de transporte están obligadas a generar los pagos de X. Así es de que eso es importante. No sé si queda resuelta su pregunta, compañero, o necesita que ampliemos. Sí, ya, gracias. Muy bien. Y continuando, tenemos el otro ajuste que indica que se traslada al juzgado requiriente el descuento judicial. De igual forma, me voy a ir de forma retroactiva y voy a ir al libro diario. Cuando yo hice la partida de salarios, si bien recuerdo, me decía la partida, mire, a un colaborador hay que retenerle el monto de 400 quetzales porque existe un requerimiento de un juzgado, ya sea un juzgado familiar, un juzgado de delitos al ambiente, de cualquier índole. Pero recibimos esa notificación, ese requerimiento. Entonces, la empresa sí le generó el descuento al colaborador y aquí lo tenemos como un pasivo, como una obligación. Porque si bien es cierto, la empresa se lo retuvo al colaborador, pero ese efectivo no es de la empresa. La empresa tiene la obligación de trasladarlo al juzgado que lo requirió. Entonces, aquí lo tengo como un pasivo, como una obligación en el haber. Me voy al libro mayor. De igual forma lo tengo en el haber. Y en el balance de saldos también lo tengo en el haber. Lo hice correctamente. Bueno, ¿qué pasa entonces? Me dice que la empresa le generó el pago al juzgado requiriente. Lo mismo, aquí lo tengo en el haber, voy a colocarlo en el lado contrario a su naturaleza. Voy entonces y registro en el lado del debe, descuento judicial por 400 y lo estoy cancelando a través de caja. Entonces tengo que, con este ajuste se realiza la cancelación al juzgado de familia, ¿verdad? Según requerimiento en el número X, ¿verdad? Lo que estoy haciendo es generar o saldar, ajustar, entonces, este rubro de descuento judicial. ¿Qué va a pasar? Ya voy a ver en la hoja de trabajo, yo lo tenía en el balance de saldos en el haber,
pero en el ajuste lo estoy colocando en el debe. Cuando vaya a mi hoja de trabajo, tengo que asegurar que esa cuenta va a estar a cero, porque la empresa ya no tiene ninguna obligación. Y de eso se trata. Como veíamos en la parte teórica, lo que vamos a hacer es ajustar las cuentas a la realidad, traer los saldos reales para cerrar la contabilidad de forma correcta. Es así entonces como realizamos los ajustes. Ya les decía, los ajustes de IVA, los ajustes de depreciaciones y amortizaciones y los ajustes de IX, esos son recurrentes. Alguien, en otras palabras, puede decir, esos tienen que generarse sí o sí. Es decir, siempre van a estar al final de un periodo contable. ¿Se comprende la información? ¿Hay alguna duda, alguna inquietud, alguna consulta? Podemos generarlas en este momento. ¿De dónde sale la cantidad de donde dice el inventario asciende a 115,000? ¿De dónde sale esa cantidad? Lo que tenemos en el ajuste, en la parte de la información, este ajuste no lo hemos realizado. Voy a aclarar. En cuanto a el inventario, de igual forma, cuando llegamos al 31 de diciembre, la empresa debe generar un inventario final. Si se recuerdan, iniciamos con un inventario, finalizamos con un inventario. Voy a explicar esta parte. Cuando la empresa se dedica a la compra-venta de artículos, pues tiene un inventario, tiene un stock, tiene mercaderías disponibles para la venta. Cuando la empresa se dedica a la producción, de igual forma, tiene inventario de materia prima, inventario de artículos terminados. Entonces, al 31 de diciembre necesita conocer cuál es el saldo de ese inventario, tanto por aspectos contables de representación en libros, como también para un informe que debe presentar ante SAT, ¿verdad? Entonces, la empresa genera el inventario y para este caso nos indica que el inventario final asciende a 115,000. Esta parte la voy a utilizar para generar el registro en la hoja de trabajo. Más adelante yo les voy a explicar entonces cómo utilizamos este inventario. La empresa ya levantó su inventario, ya hizo el conteo físico de las existencias y determinó que el inventario final asciende a 115,000. Este monto lo vamos a utilizar en la hoja de trabajo. Preguntaba antes si no había más dudas por acá para que podamos trasladarnos a la hoja de trabajo. Si no tenemos dudas, el día de hoy les voy a explicar de forma breve la hoja de trabajo. No vamos a entrar a detalle en las columnas 7, 8, 9 y 10, pero sí me gusta que tengamos en claro la información de las columnas iniciales. Pero en cuanto a la teoría, ¿qué es una hoja de trabajo? Este es un instrumento, una herramienta que nos ayuda a preparar los estados financieros. En cuanto a su contenido y forma, debemos de conocer ya la teoría del cargo y del abono. ¿Por qué? Porque aquí va a ser útil. Sumas, restas, pero ¿cuándo va a restar y cuándo va a sumar? Por eso usted debe conocer la teoría del cargo y del abono, la naturaleza de la cuenta. Debe tener claro los conceptos de cuentas de activo, cuentas de pasivo, cuentas de gasto o cuentas de ganancia. Por ejemplo, como todo libro contable debe de contener un encabezado. Ya no voy a ahondar en esto porque de igual forma lo hemos visto con anterioridad y lo tenemos acá escrito. ¿Qué hago con esto entonces? Para este caso voy a utilizar una hoja de 10 columnas. Ustedes dirán, mucho, tan laborioso, pero no. Les voy a explicar. Por ejemplo, en la columna 1 y 2 me pide saldos y me pide un saldo deudor y un saldo acreedor. Para todo ello, yo ya debo de contener resuelto mi balance de comprobación. Si se dan cuenta, el balance de comprobación me fue útil para los ajustes y me va a ser útil también para la hoja de trabajo. ¿Qué hago entonces? Voy a copiar las cuentas que tengo ya en el balance de comprobación o el balance de saldos. Si observo, veo que tengo 24 cuentas
estas mismas voy a trasladar entonces a la hoja de trabajo. ¿Y qué pasa entonces? Lo que estoy trasladando es lo que ya tengo en el balance de saldos. En este caso, si recuerdan, tenía hasta la cuenta número 24. Hasta ahí yo ya tengo según el balance de comprobación. La columna 3 y 4, acá vamos a registrar los ajustes. Y estos ajustes yo ya los realicé, fue lo que explicaba con anterioridad. ¿Y qué voy a hacer entonces? Evaluar qué cuentas generaron movimiento. Y para eso ya tengo práctica de cómo realicé el libro mayor. De igual forma voy a trasladar saldos a la hoja de trabajo. Por ejemplo, el IVA por pagar. Veamos, en este momento estoy en los ajustes. Los ajustes. ¿Qué me pide la hoja de trabajo? Me pide ajustes. Columna 3 y 4 me pide ajustes. Entonces, me traslado a el libro diario donde hice los ajustes e inicio con la cuenta de IVA por pagar. ¿Dónde está la cuenta? En el debe. ¿Qué voy a hacer? Copiar ese saldo al lado del debe. Entonces, busco entonces la cuenta de IVA por pagar y me traslado en el lado del debe y lo que voy a hacer es copiar el monto del ajuste. De igual forma, continúo revisando y veo que la siguiente cuenta es IVA por cobrar en el lado del haber. Voy a la hoja de trabajo, busco la cuenta IVA por cobrar y la coloco en el lado del haber. Regreso a los ajustes y veo qué partida, qué ajuste continúa. En este momento me doy cuenta que son rubros, son cuentas contables que no he utilizado en mi balance de saldos. ¿Qué hago entonces? Trasladar estas cuentas, copiarlas a la hoja de trabajo. Si recuerdo, me había quedado en la fila 24. Entonces, desde la fila 25 a la fila 30, yo tengo el registro de esa partida tal cual. Depreciación mobiliario, depreciación equipo, amortización, luego depreciación, es decir, tal cual está acá, yo traslado. Pero, ojo, aseguro que estén en la fila 3 y 4 porque corresponde a la columna de ajustes. No vaya a equivocarse y trasladarla en la fila 1 y 2 porque desde ahí su hoja de trabajo ya está incorrecta. Entonces, asegure que está registrando en las filas que corresponden, en las columnas que corresponden. En este caso, tenemos la columna 3 y 4 que corresponde a los ajustes. Continuamos verificando y, por ejemplo, X por pagar. Recordamos, nos decía el ajuste, la empresa hizo el pago al X. Entonces, lo observo que está en el lado del debe. Me traslado a la hoja de trabajo, busco la cuenta X por pagar y me posiciono en el debe. ¿Qué hago? Copiar ese valor, ese monto. Bueno, veamos desde acá el efecto. X por pagar lo tenía como una obligación inicial en el haber. En el ajuste, la empresa generó el pago, lo coloqué en el debe. En consecuencia, mi saldo ajustado, si voy a la columna 5 y 6, el saldo ajustado en automático para X por pagar es 0. ¿Por qué? La empresa ya no tiene ninguna obligación. El mismo ejemplo en la cuenta de los descuentos judiciales. Lo tengo en el lado del debe. Me voy a la hoja de trabajo, lo busco y veo que originalmente lo tenía en el lado del haber como una obligación. ¿Qué me decía el ajuste? Mire, la empresa sí hizo el pago. Perfecto, entonces su saldo va a ser 0. Pero ahora, ¿cómo sé que esos saldos corresponden? ¿Cómo sé cuál es el saldo final? Ahora voy a explicar. Y vamos a iniciar con caja. ¿Por qué el ajuste tanto del X por pagar y del descuento judicial? Yo tengo caja. Entonces, lo que hago es unificar la cuenta. Caja, sumo lo que tengo en el ajuste de el X más lo que pagué en el descuento judicial. Ahí ya tengo el saldo total de los ajustes. Ahora,
para determinar los saldos ajustados es aquí donde toma importancia, donde radica que usted ya conozca la naturaleza de la cuenta, conozca la teoría del cargo y del abono. ¿Por qué? Ahora, para determinar los saldos ajustados, yo necesito conocer cuál es la naturaleza. Voy a borrar esto para que tengamos claro. ¿Cuál es la naturaleza de la cuenta caja? Bueno, yo ya sé que es un activo y tengo que registrarlo originalmente en el debe. Muy bien, acá me posiciono. Lo tengo en el debe. Las cuentas de activo y de gasto, las sumo el ajuste del debe y les resto el ajuste del haber para obtener el saldo ajustado. En el caso de bancos veo que no tuvo movimiento, pero de igual forma, saldo inicial más el debe del ajuste menos el haber del ajuste. Lo que estoy realizando ahí son operaciones básicas, pero usted debe de tener claro cuándo sumar y cuándo restar. Por ejemplo, el IVA por cobrar es un activo. Lo voy a colocar en el debe. Su naturaleza es saldo deudor. Perfecto. Saldo original más ajuste en el debe menos ajuste en el haber. Y ahí es como tengo el saldo de IVA por cobrar. Si recuerdan, era 19,000, pero como la empresa se ajustó con el IVA por pagar de 2,000, lo que se traduce es que disminuyó el saldo de 19 a 17. Y así sucesivamente con las cuentas de activo y gasto. Recuerden, las cuentas de activo y gasto las va a colocar en el saldos ajustados en la columna del debe, sumando el saldo original más el debe en los ajustes menos el haber. ¿Qué pasa con los pasivos? Vamos a tomar un ejemplo de un pasivo que sí tuvo movimiento y es el claro ejemplo de las obligaciones del IX por pagar. Por ejemplo, estoy en la columna 5.6, saldos ajustados, IX por pagar. Y ahora, ¿cuál es la naturaleza de esa cuenta? Yo sé que es un pasivo, que es una obligación, pero ahora para conocer su saldo, me posiciono en el lado del haber. Estoy acá y sé que su saldo original es en el haber, pero a ello le voy a sumar los registros de ajustes en el haber y le voy a restar los registros en el debe. Y así es como tengo el saldo real. Para este caso observo que tengo saldo de 0. Repito, un pasivo lo tengo en el haber, sumo los ajustes que tenga en el haber y resto los ajustes que tenga en el debe para traer el saldo real de esa cuenta, ¿verdad? Entonces, así es como voy a generar los saldos ajustados de todas las cuentas. Vea, acá parece ser muy laborioso, pero me gusta trabajarlo en Excel para que usted también esté ya familiarizándose con las fórmulas, sepa cuándo sumar, cuándo restar, en qué columna colocarlo. Por eso es importante que ya conozcamos la naturaleza de la cuenta. Por ejemplo, ¿qué pasa si usted depreciación acumulada me la deja en debe, saldo ajustado en el debe? No, usted ya sabe que una depreciación acumulada por naturaleza se va a categorizar como un pasivo o como una cuenta regularizadora de activo y la debe de registrar en el haber. Por ejemplo, vámonos al caso típico de caja. Usted no me puede dejar caja en saldo ajustado en el haber, porque usted ya sabe que la naturaleza es un activo y su saldo es un saldo deudor. Entonces, acá es importante que usted ya ponga en práctica todo lo aprendido desde la clase número 1. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, alguna consulta. Yo les voy a compartir el día de hoy los ajustes en la hoja de trabajo, pero tiene 2 tareas, no para entregármelas, tiene 2 tareas. Una en cuanto a la investigación de los porcentajes de depreciación y otra es que practique desde el libro diario, libro mayor, balance de comprobación, ajustes y hoja de trabajo. Haga usted su práctica. Hágala una vez y otra vez para que pueda comprender de mejor forma. Tengo una consulta. Dice, si no hay cantidad, ¿podría hacerse de una vez la operación de la resta
Y cuando exista una cantidad, hacerse la operación correcta. Bueno, creo que el compañero tal vez lo pregunta en función de, por ejemplo, bancos. Bancos, si vemos, no tiene movimiento en ajustes, pero yo lo puedo hacer únicamente copiando ese valor. ¿Por qué? Porque no tiene movimiento. De igual forma, mercaderías, únicamente puedo copiar el valor porque no tiene más movimiento, no tiene movimiento de ajuste, ¿verdad? Ahora, puedo hacer únicamente las que tienen movimiento en ajuste. Ya voy a hacer suma o resta según corresponde. Eso sí es cierto. No sé si hay alguna otra duda, alguna consulta. Si no surgen ahorita las consultas, pero en el transcurso que usted esté practicando, hay dudas, de igual forma puede trasladarla, puede hacerla llegar. Solo voy a consultar. Adriana, ¿tenemos alguna duda? Gracias. Doris. No, licenciada. Gracias. Dulce. No, licenciada, todo bien, gracias. Stephanie. Todo claro, licenciada. Haroldo. Todo claro, licenciada, gracias. Gracias. Ingrid. Todo claro, licenciada, gracias. Jenny. Muy bien. Jenny. Licenciada, una pregunta, disculpa. ¿Qué manda? Así como en esta clase, en esta sesión, ¿será que la podría compartir? Lo que sucede que ya en lo último ya no pude prestar un poco de atención porque como estoy en mi trabajo, no sé si podrá poder compartir esto, licenciada, disculpe, la clase. Sí, voy a compartir el enlace o el vínculo para que lo pueda visualizar en YouTube. Yo se los voy a compartir, no hay problema. Claro, licenciada, muy amable. Bueno, con gusto. Crisla, María Alejandra, Mario, Mónica, ¿alguna duda? Norberto. Bien, licenciada. Perfecto, bueno, entonces no me resta más que agradecer su atención.